Que esté muy bien, donde usted se encuentre en estos momentos. Les habla Giovanni Jiménez, soy el director de culturacr.net y estoy con usted de nuevo, pero esta vez en este espacio que hemos dado en llamar Secretos entre Libros. Hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Usted posiblemente lo conocerá por una de sus obras clásicas que también tal vez en algún momento leyó en secundaria o se encontró por ahí en alguna librería o ha oído hablar de esa obra, pero además tiene una larga trayectoria en la literatura y en la filosofía costarricense y también una larga lista de libros muy valiosos. Hoy vamos a hablar en especial de un libro que tengo aquí en mis manos, que se titula Había una vez un tirano llamado Edipo. Él es, como ustedes pueden verlo, Rafael Ángel Herra, a quien le vamos a dar la bienvenida de inmediato. Gracias por estar con nosotros, don Rafael Ángel. Muchas gracias, Giovanni. Siempre es un gusto conversar con usted y colaborar en los proyectos de Cultura CR. Muchísimas gracias por esas palabras. Para nosotros siempre, ¿verdad? Un aliciente que escritores reconocidos y que gente que hace un trabajo muy importante. Don Rafael Ángel Herra, más o menos para que lo conozcamos un poquito más, fue embajador de Costa Rica en Alemania, pero yo les hablaba a ustedes, bueno, y es filósofo, ¿verdad? Estudió en Alemania, también en Costa Rica, evidentemente, fue director de la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica por 20 y tantos años, ¿verdad? Don Rafael Ángel, 2 décadas. Pero además tiene varias novelas. Yo les hablaba de Viaje al Reino de los Deseos. Nosotros, bueno, yo fui profesor en secundaria durante una época y me tocó enseñarla a mis estudiantes y es una novela bellísima, ¿verdad? Que es posiblemente pues para la juventud, pero en realidad es para todo público, porque es una novela que plantea un mundo al revés. Pero no vamos a hablar sobre Viaje al Reino de los Deseos, aunque le dejamos la espinita ahí por si no la ha leído, pues definitivamente que se está perdiendo de una obra clásica de la literatura costarricense y indudablemente recomendada. Tiene El genio de la botella. Vamos a leer aquí algunas de las que considero quizás son más conocidas. La guerra prodigiosa, que fue en 1986, y El genio de la botella en 1990. La que le mencionaba, Viaje al Reino de los Deseos en el 92. Después ha estado Juan de los Manjares, que nosotros le hicimos una nota en culturacr.net en el 2012, y El ingenio maligno. Estos son, bueno, este es del 2014, estas son novelas. En cuento tiene esta que vamos a hablar hoy. Había una vez un tirano llamado Edipo, cuya primera edición data de 1983. El soñador del penúltimo sueño de ese mismo año, La divina chusma del 2011, El sexo fuerte, que es del 2014. Nosotros hicimos una reseñita también en culturacr.net, ustedes pueden buscar y ahí lo encontrarán, y Artefactos en el 2016. Después en ensayo tiene uno que es también, yo creo que una de las personas que tenemos relación con las ciencias sociales, es para nosotros también un referente obligado, una lectura muy importante, que es ensayo filosófico, violencia, tecnocratismo y vida cotidiana, ampliamente leído principalmente en los niveles universitarios. Después tiene Lo monstruoso y lo bello, un tema muy recurrente en la obra. Hoy vamos a hablar quizás de eso un poco también con respecto a este libro de Edipo, pero un tema recurrente en la obra, en el pensamiento de don Rafael Ángel Herra. Después Las cosas de este mundo en el 1990, Autoengaño, Palabras para todos y sobre cada cual del 2007. Y tiene también poesía, Escribo para que existas, La brevedad del goce y Melancolía de la memoria, entre otras obras, que bueno, no vamos a extendernos mucho, pero hoy vamos a hablar de este libro que es publicado en la colección Vieja y Nueva Narrativa de la editorial UNED. Así que la pueden conseguir en alguna de las 12 librerías físicas que existen en las sedes universitarias, pero también lo pueden conseguir online en el enlace editorial.uned.ac
Ahí después, cuando publiquemos este video, se lo vamos a poner el enlace para que usted nada más le haga clic y pueda consultar un catálogo, una biblioteca amplísima que tiene posiblemente la editorial más grande de Centroamérica, al menos sí la editorial universitaria, quizás más grande de Centroamérica, pero con un catálogo maravilloso. Vamos con don Rafael Ángel, había una vez un tirano llamado Edipo. Hay un cuento que yo honestamente no pude terminar de leer, he estado enredadísimo, pero me llamó mucho la atención. Es el cuento más largo de este libro y que le da título al libro precisamente, y dice don Guillermo Fernández, que es otro escritor, editor costarricense, que es el encargado de esta colección. Dice de don Guillermo que este es bueno, hay dos cuentos que él define con estos, que tiene un carácter exploratorio. Dice que ilumina el terror del poder limitado solo por sus propias acciones. En este caso, el poder de Edipo. Y empieza con una relación con la Esfinge y un debate muy interesante y además con una escritura muy particular. Don Rafael Ángel, coméntenos sobre esto, porque es de 1983, usted ya estaba experimentando en la literatura con estos personajes, porque vamos a ver, como es filósofo y como es escritor de ficción también, pues casi que siempre está hablando de estos personajes de la mitología griega, que son de uso cotidiano en la literatura, pero también de otras especies, digo yo, de otras mitologías. Y es muy interesante porque son muy representativos y muy simbólicos. Son personas, es decir, cuando se habla de la mitología griega, no es que se diga que la mitología griega existe o que hay una adoración, no, sino que toda esta mitología sirve para ejemplificar comportamientos cotidianos que la gente hoy vive todos los días, ¿verdad? Pues son cotidianos. Coméntenos sobre este cuento, don Rafael Ángel. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es esa exploración de la que habla don Guillermo Fernández? El tema de Edipo, no solo el mito, sino la versión de Sófocles y su integración dentro de la cultura griega y de la mitología, abre un abanico extraordinario de reconstrucciones, de interpretaciones nuevas, de inserción en nuevos contextos. En el fondo funciona como un instrumento de observación de la realidad desde el punto de vista de una mente filosófica flexible o desde el punto de vista de un texto de ficción que permite libertades, así llamadas licencias poéticas, para retomar temas, para retomar textos anteriores, o para utilizar todo esto como instrumento para echar una mirada a nuevas realidades. Desde luego no es hoy nuestra época no es la época de la guerra de Peloponeso, no es el contexto en el cual Sófocles escribió Edipo Rey, son contextos distintos. Sin embargo, encontramos tantas coincidencias que uno está autorizado sin traicionar el sentido, por lo menos los sentidos primarios, yo no diría originales, los sentidos primarios del texto de base para ingresar con él a la lectura de nuestro mundo cotidiano contemporáneo. A mí me interesó ahí, aparte de esta observación general sobre la literatura clásica como instrumento de percepción de otras realidades, me interesó particularmente por el tema del poder. A mí me ha interesado mucho el tema del poder, por decirlo así, la poca legitimidad que suele tener el poder y la repercusión psicológica o psicosocial del poder en las ciudadanías.
Si uno se remonta a los estudios del autoritarismo para explicar, por ejemplo, el nacionalsocialismo o el fascismo, pues encontrará un parangón o un antecedente de lo que yo quiero hacer, lo que he querido en la escritura de este Edipo. Eh, con cierta fidelidad al Edipo de Sófocles. Sin embargo, yo eh, me he entrometido en el texto y he reinterpretado, eh, em, em, tratando de acentuar nuevos, o tratando de acentuar algunos puntos muy particulares que están implícitos en Sófocles, pero que yo en mi texto he hecho más explícitos y experimentando una forma de escritura un poco diferente. Que no es una reproducción del texto dramático de Sófocles, sino una reconstrucción estilística, tratando de Una adaptar. intertextualidad, quizás. Sí, está el intertexto ahí, pero no se trata de una repetición, sino de apoyarse en el texto para hablar de realidades contemporáneas, sobre todo el tema del poder. Bueno, uno podría replantearse eso también en la antigüedad y ver con ojos modernos lo antiguo, ¿no? Pero bueno, eso sería otro. Claro. No, no, pero ahí mismo seguimos en esa misma. Sigamos hablando de la antigüedad, pasamos de la mitología griega al cristianismo y seguimos con el tema del poder. Barrabás, el otro cuento que también es experimental en este libro, es muy interesante porque me parece que sobre todo la experimentación es en términos de escritura, ¿verdad? Más a nivel quizás formal, el manejo del narrador, cómo se va generando como una especie de dialéctica, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Con el tema de Barrabás Morales. Ese sí me lo leí y bueno, realmente me gustó muchísimo. Es un cuento, me parece interesantísimo con esa experimentación, pero ahí también hay una exploración del tema del poder, ¿es cierto? Sí, sí, es otra perspectiva, desde otros ojos que se ve el tema del poder. En el caso de Edipo es el dictador, es el tirano, el que tiene el poder omnímodo, bueno, podría ser omnívoro también, Bueno, que tiene todos los poderes, incluso el control sobre los mitos y sobre, por ejemplo, sobre la esfinge. Eh, es la autoconciencia, la apoteosis del poder absoluto. En el caso de Barrabás, el poder del instrumento, de la mano, del, es el poder que se expresa por medio de un instrumento que se llama Barrabás. O sea, este personaje es el torturador que hace, que cumple sus tareas horrendas a nombre del poder. Es una legitimación, entre comillas, a partir de la fidelidad absoluta. pero también el poder del pueblo, la oclocracia, quizás, ¿no? Sí, sí, ese es lo que a partir de los juicios de Nuremberg se popularizó como el cumplimiento del deber. Es, Muchos funcionarios se escudan en la regla del deber, de la obligación de cumplir órdenes, aunque vayan contra la humanidad. Y bueno, eso no lo aceptó Nuremberg, ¿verdad? En los juicios con respecto a los crímenes nazis. Pero sigue vigente, o sigue Nayib presente. Bukele en El Salvador, Rodrigo Chávez en Costa Rica, ¿son posibles referentes de eso que usted conversa? Bueno, yo no puedo adelantarme a la historia, ¿no? Sí, Claro. pero sí es notable, se observa de manera muy clara la tendencia a hacer política desde una perspectiva autoritaria, antisistema, eh,
con validándose en un pedido popular, ¿no? Por eso le decía yo lo de la oclocracia. sí, sí, es que vemos recientemente un crecimiento de la demagogia. La demagogia se arraiga A la en, par del populismo. sí, pero se arraiga porque hay un campo fértil, hay un disgusto, hay una furia social, un disgusto con el desarrollo del Estado, eh, con el poco éxito de la economía que promete mucho y los resultados son una diferenciación muy grande en el acceso a los bienes. Y entonces, bueno, hay muchas otras causas de este malestar, pero en un malestar así es muy fácil, es muy cómodo que un líder autoritario en la política comience a concentrar el interés y comience a provocar Y el poder. sí, olas a su favor, ¿verdad? Y bueno, eso es sumamente peligroso, pero es una tendencia que se ha expresado ya en países grandes de manera muy, muy importante, con características distintas, ¿verdad? Como el Brexit fue un ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo, Bolsonaro es un ejemplo. Al parecer Bukele sigue una línea semejante de populismo, ¿no? Eh, en otros el populismo se mezcla ya con el poder duro. Es, que, Y sí, claro. Y en algunos casos, don Rafael Ángel, su anticiencia, anticonocimiento, antiacademia, plantean una relación en la que la sabiduría del pueblo, entre comillas, es superior a la sabiduría de los que ahora serían llamados pseudointelectuales, con desprecio. Eso es muy interesante porque precisamente en el cuento de este libro, que se titula Diógenes y el emperador, se plantea una relación entre un filósofo y el emperador, en este caso Carlomagno, y Diógenes, que era el filósofo más grande del imperio. Alejandro Magno. Sí, exacto. Y Diógenes, que era el filósofo, y entonces ellos tienen una dualidad, hay una cuestión onírica, ¿verdad? Donde ambos sueñan, pero al final se impone el poder de Carlomagno, y por ahí va el asunto, ¿verdad? Magno. Ale, Perdón, perdón, Alejandro. Alejandro, sí, si los confundí por el nombre de repente. Uh-huh. Sí, ese cuento está basado en una anécdota que cuenta Diógenes Laercio, que escribió un libro, Las vidas de filósofos ilustres, y que recoge muchas anécdotas. Las anécdotas que no son simples acontecimientos curiosos, sino que revelan cierta personalidad de los filósofos. Ahí la recopilación eh, anecdótica de Diógenes era muy significativa respecto a las características, ¿verdad? Y Diógenes el cínico es uno de los Pero personajes. plantea una relación del poder versus el conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, Sí, a mí me hizo recordar precisamente de lo que usted está hablando y de esa nueva demagogia que incluso mueve grandes grupos de gente, hace masivos videos que sí. son totalmente acientíficos o fuera del conocimiento. Sí, es que es una cuestión de fuerza, más bien, de aprovechar Ajá. por parte de estos personajes, aprovechar el descontento y canalizarlo con ciertos discursos muy agradables a estas masas descontentas. Eh, que es un esquema que se repite, no hay mucha novedad, ¿no? Es un esquema que se repite. Creo que incluso se repite desde la antigüedad, porque muchas si uno lee a Tucídides y la guerra del Peloponeso, se da cuenta de que hay personajes que contribuyeron al desastre de la guerra por su discurso demagógico en las decisiones que tomó el pueblo ateniense en aquel momento.
Las diferencias son características locales, pero el principio de acción es casi el mismo. Ese es el riesgo de la demagogia. Los griegos lo vieron, Aristóteles, bueno, calificó los tipos de Estado, los tipos de gobierno, y vio muy bien que la demagogia podía ser desastrosa. Fíjese que el sistema electoral norteamericano no es completamente democrático. Yo leí una vez que eso se justificó porque los fundadores del sistema político norteamericano no le tenían demasiada confianza a la democracia por estos riesgos de caer las garras de la demagogia y del suicidio colectivo, ¿verdad? Y entonces ese sistema doble, la intención que tenía era crear un mecanismo de balance del sistema. Yo no sé si lo, si lo logran, ya ese es otro problema, pero que la intención, que en la intención del sistema estaba corregir un riesgo que corre la democracia, que es la demagogia, y la demagogia con la caída en manos de personajes demagógicos. Bueno, en el caso de Estados Unidos, el sistema no funcionó en el caso de Trump, ¿no? Sí, y es cíclico, ¿no? Esto es otra cosa, el tema de que la historia es cíclica. Usted decía que es como recurrente, ¿verdad? Que no hay nada nuevo en el asunto. Y lo mismo sucede cuando la religión o las religiones intervienen dentro de la política. Porque usted habla de Trump, habla de Bolsonaro, que son clarísimos ejemplos de esto. De cómo la religión mueve estas masas. Usted habla del suicidio colectivo, eso es un concepto interesantísimo, ¿verdad? Pero todas estas situaciones, pareciera como que el ser humano o la colectividad no aprende de esas situaciones históricas que estamos hablando de la guerra del Peloponeso, ¿verdad? Es decir, de las referencias que usted hace en este libro, y de repente lo estamos viendo en nuestra actualidad. Entonces es eso, es un ciclo, vuelve y vuelve y vuelve, y los seres humanos parece que no evolucionamos. ¿O sí, don Rafael Ángel? Yo soy poco partidario de la teoría del progreso. Desde el punto de vista moral, el progreso es muy lento y muy escaso. Pero yo hablo de una evolución, digamos, como raza, como especie de los seres humanos, una evolución en la que mejoramos condiciones de vida, mejoramos Sí, condiciones de pensamiento. hay condiciones materiales, indudablemente, que han mejorado. Las vacunas salvan vidas, ¿verdad? Y hay un criterio, ese es un ejemplo de cómo se ha producido un progreso extraordinario desde el punto de vista técnico, en el combate de la salud, etcétera. Pero en otros campos el ser humano no ha evolucionado, sigue igual, por ejemplo, en el campo de la violencia. Las guerras se han hecho más eficientes, o sea, la capacidad de matar ha aumentado. El, eh, la justificación de la guerra sigue siendo igual que que en otras épocas, no ha habido un progreso. Quizá puede notarse un progreso en cierta contención eh, que se ha cristalizado en los sistemas de derechos humanos. Es donde veo un pequeño progreso que a veces resulta ineficaz, pero por lo menos hay un planteamiento y una visión que dice, bueno, hay que contener todas estas fuerzas tan profundas y destructivas que va generando la sociedad. No me pronuncio sobre el tema de si esas fuerzas destructivas son naturales, o sea, innatas o no. Dejemos ese debate por fuera. Creo que todavía hay pocos elementos para resolver para resolverlo, ¿no? Pero, de hecho,
se produce socialmente y se reproduce la violencia, la agresión brutal, ¿verdad? Los crímenes. Ahí no ha habido un cambio en la Es que sociedad. lo más paradójico es que el mismo avance científico puede servir para bien, para evolución, pero también para involución, como en el ejemplo de la guerra, el ejemplo de los virus, Sí, sí, sí. la manipulación genética, que son temas que el ser humano ha crecido, ha evolucionado en conocimiento, pero ese conocimiento mal empleado, es decir, quizás estamos hablando de que en realidad la evolución es a nivel ético y espiritual en el ser humano, ¿no? Sí, yo no diría involución, diría que no hay progreso, que no, que además tengo la sospecha, pero esto no es, esto podría interpretarse como una afirmación gratuita, Uh -huh. puedo demostrar científicamente, pero tengo la sospecha de que la humanidad es la única especie suicida en el mundo biológico. Las características del desarrollo humano con respecto al medio ambiente, desde el principio, todas las sociedades han destruido el medio ambiente, han destruido especies, han acabado con especies. Al principio, en sociedades muy de poca población o de poco avance tecnológico, esa destrucción del medio ambiente, el medio ambiente ha sabido compensarla, ha sabido tolerarla. La naturaleza se ha repuesto, pero conforme avanza la historia y la capacidad técnica y con el aumento de la población, la destrucción del medio ambiente es cada vez peor, cada vez más pronunciada. Incluso si usted ve, Y tiene límites. la naturaleza tiene límites, por lo menos desde el punto de vista de la perspectiva humana, No, ¿verdad? el planeta Tierra, digamos, claro, para la perspectiva humana. ¿Sí? Vimos la Tierra para efectos humanos será fatal, aunque la Tierra puede recuperarse, ¿verdad? Dentro de 2 millones de años se recuperará, pero no desde el punto de vista humano. A escala humana es un desastre, ¿verdad? Entonces, mi impresión, mi sospecha es que biológicamente la humanidad es una especie suicida, no como las abejas o como los felinos, ¿verdad? Pero la humanidad no es capaz, no ha sido capaz de controlar el medio ambiente para que pueda garantizarse la reproducción. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. La economía actual, hay un principio que rige la economía actual, es que el crecimiento se mantiene eh, con base, que la economía se mantiene con base en el crecimiento, Crecimiento de la producción. Uh -huh. el crecimiento de la producción, pero esto supone que a largo plazo supone que los recursos son ilimitados. Sí, es la teoría del capitalismo, ¿no? Ezequiel Anderegg creo que había explicado muy claramente eso en un libro en el que planteaba que la dinámica, la naturaleza de la producción de bienes y servicios va en contra de la preservación ambiental, es decir, porque supone que el crecimiento económico o el crecimiento de la producción es bienestar, pero en realidad automáticamente es perjuicio para el ambiente. Sí, pero más que eso todavía, es la agotabilidad de los recursos. Claro, claro. Es decir, los Muy recursos, bien. y al agotarse, se acaba la economía, ¿verdad? Entonces, la economía tiene que tomar en cuenta eso a futuro. Si no lo toma en cuenta es que la hipótesis o la sospecha de que la sociedad, de que la especie humana es suicida, pues se confirma, ¿no? Sí, la economía neoclásica principalmente, ¿verdad? Es una economía que debe reconsiderar sus... La experimentación que hubo en la Unión Soviética con respecto a la economía también eh, 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 Fallida. era el mismo ciclo, de que suponía que los recursos eran Sí. ilimitados, ¿verdad? Sí, esto no es una cosa de capitalismo socialismo, es más bien una situación Eh, de la productividad que supone crecimiento y mejoría humana cuando no necesariamente. Es decir, es impresionante, uno lo ve en su casa, en la vida cotidiana, ¿verdad?
Estoy haciendo alusión al libro de Violencia, Tecnocratismo y Vida Cotidiana, que uno lo ve cómo uno produce, cómo uno va al supermercado y regresa y la cantidad de basura que uno produce, por más que trate de evitarlo. Espanta, espanta. Espantoso, Sí. espantoso, sí. Sí. Lo de uno da, ¿verdad? No, en los supermercados, en realidad, eso es una cuestión moral, retórica, pero eso técnicamente no es significativo, porque de todas maneras todos los artículos vienen, Emplasticados, ¿verdad? Vienen en plástico. claro. Sí, sí, Hasta, ya los artículos vienen con ese montón de basura. Uno llega, sirve y va y bota. Incluso en las carnicerías le ponen como 3 bolsas a la carne. Bueno, aquello es de no acabar, don Rafael Ángel, para no desviarnos, porque ya estamos hablando de ecología aquí. En el libro hay un cuento que se titula El conspirador. Estamos en una época precisamente donde el conspiracionismo, yo le llamo conspiranoicismo, quizás hay mucho conspiranoico, ¿verdad? Que normalmente es una conducta un poco más paranoica y que genera conspiracionismo. El tema de los antivacunas, por ejemplo, el tema y todos estos antivacunas que además adoran al ejemplo que usted daba hace un momento de Donald Trump o de Bolsonaro, gente que genera conspiraciones, que es decir, que una persona que tiene un poquito de conocimiento científico válido no lo engañan, no lo ruedan, pero básico, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente no lo tiene ese conocimiento, entonces es muy fácil manipular, engañar y mentir a toda esta gente para que siga también grupos de este tipo, muchas veces por razones políticas o ideológicas, más que por las razones propiamente de lo que establecen como objetivo, ¿verdad? El tema de las vacunas. Sí, las vacunas se convirtieron en un instrumento político para oponerse a gobiernos en todo el mundo, más que oponerse a las vacunas. Bueno, también está el conspiracionismo contra las farmacéuticas, pero a mí me gustaría, porque en caso de este cuento, era el conspirador, no estoy diciendo que tenga una relación con lo que comento, pero sí me gustaría que usted comentara sobre este cuento y si existe, más bien le pregunto, ¿verdad? Si existe alguna relación tal vez con el conspiracionismo moderno. sí, bueno, la primera forma de conspiración es directamente contra el poder. Eh, y están en la historia del Imperio Romano, por ejemplo, es muy interesante, sobre todo el Imperio tardío, la cantidad ¿cómo se llama? De conspiradores, de emperadores falsos que se declaran en Egipto o en Asia, ¿no? De pronto se declaran emperadores en contra del emperador que está en Roma. Esos son usurpadores, ¿no? Que son, el usurpador es una forma de conspiración. O la, en realidad, de manera precisa, la conspiración es siempre contra una estructura de poder o contra una autoridad. O contra un sistema establecido, aunque el sistema sea legítimo. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser ilegítimo para que se produzcan conspiradores. En realidad, el conspirador está inspirado en la necesidad de destruir un poder para suplantarlo. Hay una especie de vocación de poder en el conspirador también. Y en los grupos terroristas, lo mismo. Hay la novela Los demonios, o algunos la traducen como Los endemoniados de Dostoyevsky, es una obra maestra para penetrar en el alma de los conspiradores. Pues a mí en este tema me interesó también una pequeña incursión en la subjetividad del conspirador y bueno, por ahí intenté hacerlo jugando también con cierta subversión de la lengua, ¿verdad? Del estilo narrativo convencional.
Entonces jugué con ciertas rupturas del estilo tradicional de una novela realista o de un cuento real. Eh, es, qué pueden esperar, perdón, Rafael Ángel, qué pueden esperar los lectores de esta nueva edición de este libro? bueno, en primer lugar, la edición me gusta mucho, está hecha con mucho cuidado, eh, muy limpia desde el punto de vista visual también, que eso permite una gran facilidad en la lectura y un placer ya simplemente visual y táctil. Eh, Esos factores son importantes en el texto. La primera edición que se hizo tenía una portada muy bella, pero el texto en el interior no era buena, no daba ganas de leer, porque por el tipo de diseño. Esta, en cambio, es como digo, una obra muy bien diseñada. Tiene un excelente prólogo, cuenta del editor, Guillermo Fernández, editor de la colección, eh, en que se refiere a cada uno de los cuentos y les sigue con mucha claridad el hilo conductor, que es eh, esta búsqueda del poder en su complejidad, sus manifestaciones, sus variaciones, literariamente hablando, sus intertextos y socialmente eh, la, la profundidad y lo caótico del poder, esa especie de abismo que es emocionalmente el poder y la búsqueda del poder y la práctica del poder. En Excelente. es casi se puede pensar que el poder nunca es legítimo, que el poder siempre es forzar a otros y que trata de legitimarse, de encontrar formas institucionales de legitimarse, eh, pero que siempre hay un sustrato de duda y eso mantiene a los ciudadanos alertas, estimula la conspiración y al mismo tiempo mantiene al Estado en sus estructuras represivas vigentes. ¿Esa es la idea del libro, dice usted, o es algo que usted piensa? Un hilo conductor, ¿verdad? Del libro, sí. Ajá, muy interesante. Sí, bueno, es algo para reflexionar definitivamente. Cuando un filósofo se pone a escribir cuentos, definitivamente nos pone a reflexionar. Este, muchísimas gracias, don Rafael Ángel. Me gustaría que tal vez habláramos de su más reciente libro, para que hagamos una pequeña, breve reseña de, de, de esta obra que usted publicó recientemente con Uruk Editores sobre que es más autobiográfica, ¿verdad? Porque es el tema de las reflexiones de un caminante, de una persona que, como en el caso suyo, ¿verdad? Porque lo tenemos aquí porque Melissa López, nuestra colaboradora de culturacr.net, le hizo una entrevista y ahí se define que usted plantea de que se ha dedicado a hacer senderismo en varios países, en Costa Rica, y que eso de ser un caminante, que curiosamente es una actividad que hoy muchísima gente realiza, se ha convertido casi que en una moda, digamos, y que es muy valioso. Yo recuerdo que mi abuelo, que en paz descanse, murió el año pasado, en febrero, bueno, ya va a ser un año, va a ser un año exactamente. Murió de 97 años y cuando yo le preguntaba a él que cuál era el secreto, él siempre decía que lo único que había hecho toda la vida había sido caminar, ¿verdad? Entonces, y bueno, sabemos que sus beneficios para la salud mental, la salud física, respiratoria, cardíaca, etcétera. Y usted en este libro pues plantea una serie de reflexiones de sus caminatas. Eh, Coméntenos sobre este libro brevemente, que yo evidentemente lo desconozco, pero tal vez para que la gente sepa que también existe esa obra interesante. Sí, no es estrictamente autobiográfico. En general no me gusta mucho hablar de mí mismo.
ahí conté las experiencias que podían ser interesantes para una tercera persona, para el lector, que el lector pudiera identificarse con eso, no conmigo, sino con la experiencia. La experiencia de subir al Chirripó, la angustia, el esfuerzo, los distintos momentos de tensión, el estar arriba, el detenerse casi en la cumbre, porque de pronto llegó el vértigo. Son momentos muy particulares en donde no me interesa tanto contar lo que fue experiencia mía, sino esa experiencia como una manera de compartir con el lector. Es decir, que el lector podría reproducirla, él o en una situación semejante podría estar ahí con los mismos sentimientos y con el mismo paisaje a la vista y con la fascinación del atardecer o la fascinación de unas rocas que se abren de pronto en el paisaje. Bueno, eso es lo que yo quise contar. Y algunas anécdotas muy puntuales también que me parecieron en cierto modo placenteras o edificantes o poéticas casi, ¿verdad? Como por ejemplo un hombre en la isla de Creta que está sentado en la arena sobre un tronco y entonces nos mira un viejo, 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 viejo que parecía un cliché mucho más viejo que yo ahora, desde luego, con las marcas en el rostro y nos miró, yo creo que primero con curiosidad y después con ternura. Entonces nos acercamos al mar, nos pasamos al lado de él, extendió la mano y dijo, el mar, el mar. Solo esa palabra la repitió, en griego es thalassa, thalassa, ¿no? Y yo me quedé fascinado, solo eso, esa pequeña anécdota, esa visión repentina del mundo, esa necesidad emocional de compartir, de, de decir, estamos aquí admirando, somos muy pequeños, el mar nos sobrecoge, el mar es esta cosa sublime que nos penetra y nos crea una complicidad. Bueno, esas son anécdotas muy hermosas. Subiendo una cuesta, que creo que fue en Cartago, en algunas montañas cerca de Cartago, íbamos varios en un grupo y de pronto se nos pegó un vecino de ahí y comenzó a hablar y hablaba y hablaba y hablaba y bueno, pasamos frente a un tipo que estaba tirado en el suelo y entonces dice, mire, ese fulano hizo un pacto con el diablo y nos contó la historia vieja medieval del pacto con el diablo, que tenía un saco lleno de monedas y de billetes y que entonces se malgastó eso y al final se quedó sin nada. Y que esas monedas y esos billetes en ese saco solo podía tenerlas por haber hecho el pacto con el diablo, ¿no? En una comunidad rural, una historia fascinante, ¿verdad? Contada por otro y contada con cierto sentido de burla contra el personaje y al mismo tiempo creyéndoselo el cuento. Créame, don Rafael Ángel, que esas historias en el campo son muy comunes, más bien. Uno, digamos, los que nos criamos, ¿verdad? Las leyendas, cuando nosotros nos contaban las leyendas, siempre nos contaban una versión distinta. La gente del campo tiene una imaginación precoz impresionante. Sí, claro. Sí, son una fuente de relatos, ¿verdad? Claro. De tradición, porque son relatos que van pasando, que tienen antecedentes muy lejanos y que se van transformando. Algunos, Oralmente, de generación en generación, claro. sí, Es sí. las historias de Tatamundo, por ejemplo, de Fabián Dobles, es un buen ejemplo de un libro en esa dirección. Sí, Sí. sí, es que el cuento popular se cuenta según el momento, según el momento histórico, según el pueblo y según a quién se le cuenta. ¿Verdad? Claro. Si usted compara los mismos cuentos de Grimm, que en realidad los recogió, no los redactó él, son recogidos.
leyendas de tradiciones populares, los compara con los de los cuentos, los mismos cuentos que se escribieron en la corte francesa, verá que la misma historia se cuenta de distintas maneras. Los cuentos de las mil y una noches. Según el interlocutor, no, pero me refiero a este detalle. El mismo se lo cuenta a las muchachas de la corte, no es lo mismo que si se lo cuenta a los campesinos Claro, claro, indudablemente, sí. Entonces, Pero en esa tradición de recoger los cuentos populares y las leyendas está también el libro esta compilación de los cuentos de las mil y una noches, claramente. sí. Sí, es que el lenguaje es muy interesante porque el lenguaje finalmente, es decir, la comunicación en general, me recuerda a Wittgenstein, en el Tractatus, bueno, en el segundo Wittgenstein que se hablaba de cuando él hablaba de los juegos del lenguaje, cuando se plantea que siempre depende del receptor del mensaje la comprensión. Pero también el emisor se adapta a su expectativa, a la expectativa Ajá. de la comprensión del receptor. En las tradiciones narrativas, ¿verdad? Por ejemplo. Esto es muy interesante. Yo, en mi novela El ingenio maligno, experimenté con eso. Es el mismo cuento contado 30 veces, en un contexto muy particular, ¿verdad? Los dos personajes se lo cuentan. Y fue muy rica esta experiencia de colocarme en la situación de un interlocutor y de un narrador cada vez diferentes para contar la misma historia. Claro, eso es genial, ¿verdad? En la escritura. Bueno, Ujú. Rafael Ángel, la conversación está interesantísima, pero el tiempo se nos va, ¿verdad? Qué pena, más bien que ya le he quitado un poco más de tiempo, pero le agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Le agradezco también un mensaje final a las personas que nos escuchen. No, muchas gracias y es muy importante que se lea literatura, que se lea en general, que se lea literatura, porque eso nos hace ser un poco más conscientes de las posibilidades de la imaginación. Y sin imaginación no se construye las sociedades, ni la cultura, ni la política. Voy a ser un poquito más majadero, tal vez como en 2 minutos, porque usted acaba de decir algo que me parece vital. ¿Por qué la gente no está leyendo? He escuchado varias teorías. Hay gente que dice, y sobre todo literatura costarricense, hay gente que dice que es que la literatura costarricense se han publicado tantos libros de mala calidad que al final los costarricenses, cuando los lectores llegan, porque sí hay lectores finalmente, no quieren comprar porque piensan que se van a encontrar con algo parecido a lo que en alguna mala experiencia que tuvieron. He escuchado gente que dice que es un problema de educación. Yo coincido en ese sentido. Coincido creo que con todas. Tal vez es un asunto multivariable, ¿verdad? Es un Mm. problema de la educación que ha fallado en la promoción de la lectura, en la emocionalidad que tal vez se pueda generar en la estimulación para la lectura. Pero también se habla de la dinámica social actual, de las nuevas tecnologías. Desde que empieza el tema de la televisión, la lectura empezó a perder terreno hasta el día de hoy con la internet, con los videojuegos, y es decir, la lectura se ha convertido como en una actividad de grupos pequeños y cuesta mucho dar a conocer libros en Costa Rica, dar a conocer autores en Costa Rica. Usted y yo lo sabemos perfectamente. Este es un esfuerzo en esa dirección. ¿Qué piensa usted sobre esto? Tal vez un par de minutitos, don Rafael Ángel. Disculpe el abuso. Yo no he logrado formarme un diagnóstico objetivo. Puedo opinar, ¿verdad? Y Uh imaginar -huh. posibles respuestas. Pero un diagnóstico objetivo no lo tengo. No sé realmente cuál es, eh, de manera medible, cuál es la cantidad de lectores. Y si esa cantidad de lectores hoy vigente, hablemos de un porcentaje de población, si es diferente al que hubo hace 50 años. Y cómo es en comparación con otros países. Vean, yo me llevé una sorpresa una vez que se me ocurrió mirar
el colofón de una de las obras de Camus, primera edición. Debe haber sido una edición entre el 40 y el 50, por ahí. No, perdón, por el 50 me parece. No importa, no importa que no acierten la exactitud de la fecha. Fíjese, esa obra, de esa obra se imprimieron 1000 ejemplares en el mercado francés, un sello editorial de los grandes de Francia, con un autor que si no era popular en ese momento, lo sería, porque es un autor muy rico y muy accesible, no es complejo. 1000 ejemplares. Bueno, ¿por qué esas expectativas de venta en un público tan amplio y de tradición cultural tan fuerte como el lector francés? Mira, me extraña, me extraña. Esa es la edición que se hacía aquí en Costa Rica antes con los sistemas, con las técnicas habituales de impresión, que no vale la pena imprimir si no era por lo menos 1000 ejemplares por los costos, ¿verdad? Eh, em, ¿qué hay de Pero objetivo? bueno, quizás habían menos lectores en esa época, menos gente educada que sabía leer, Pero hablemos yo hablo, comparo, incluso en Francia. era un país ha sido un país muy culto, de muchos lectores, de tradición. ¿No? En ese momento la televisión no era significativa. No, no, claro que no. Sin embargo, nos encontramos un libro de Camus impreso 1000 ejemplares nada más. Me explico, yo no puedo imaginarme una respuesta. No sé realmente qué porcentaje de la población costarricense lee. Lo que sé es que hay un pequeño flujo de distribución de libros. A veces pienso que falla más bien la distribución, la venta. Hoy es más fácil imprimir, ¿verdad? Y a menos costo, pero me parece que es sobre todo el sistema de distribución y venta de libros lo que, aunque ha mejorado un poquito, lo que no es suficientemente fluido para que Sí, pero bueno, es que hoy también hay una situación un poco más compleja, Rafael Ángel, el libro electrónico, por ejemplo. bueno, La venta en línea también tiene que incentivarse mucho. La gente todavía no termina de convencerse de la compra en línea. La encuesta nacional de cultura, don Rafael Ángel tiene datos, tal vez yo se los puedo enviar luego sobre la lectura en Costa Rica, pero esa encuesta, la última vez que se hizo fue bueno, es que ya ni me acuerdo, creo que en el 2012, por ahí, por esos años, se había hecho en la administración de el señor Obregón, y después no se volvió a hacer. Pero a mí me parecía que la encuesta estaba mal diseñada porque establecía lectores y sí los iba definiendo, incluso lectores de libros, ¿verdad? De diferentes periódicos o de revistas, pero hoy habría que definir también, porque todos finalmente somos lectores. Ahora la Internet nos exige a todos leer, aunque sea el título de la noticia, que es lo que hacen en redes sociales, la gente solo lee títulos. Pero sí es un asunto que da para mucha conversación y mucho análisis. No le sí, quito más de su tiempo. todo gusto a la orden. Sí, no, pues, quería nada más acotar que sí, hoy Adelante. hay una competencia grande del Internet. Eh, y el Internet no solo como espacio de lectura, sino también de videos y de imágenes. Y también de la televisión en las nuevas variantes, ¿verdad? Que incluyen el cine en línea. Todo eso, desde luego, le disputa las horas limitadas de tiempo libre al posible lector. Lo que pasa es que si al lector le gusta la lectura, será fiel siempre. Será fiel siempre. Encontrará la manera de leer y si le gusta el cine, pues de ver alguna película también en la computadora. Eh, las opciones, claro, distraen. También están los juegos, a la gente que le gustan los juegos, y en eso también se gasta el tiempo libre. Porque la cuestión de la lectura es que
Es un ejercicio de tiempo libre, o sea, de tiempo no necesario para reducirse la vida, ¿verdad? Que es tiempo de trabajo o de vida familiar y eso, ¿verdad? Entonces, el tiempo que, no se, que queda libre con respecto a las necesidades cotidianas, pues es un tiempo de lectura. Lo ideal es que esa lectura se convierta en necesidad cotidiana. Sería eso ideal. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, don Rafael Ángel. Para nada más anunciarles que la próxima entrevista vamos a ver si contactamos a Linda Berrón para hablar sobre El Eterno Transparente, que este es otro libro precisamente de la colección Vieja y Nueva Narrativa de la editorial de la UNED, que es también, bueno, es una obra muy nutridita, ¿verdad? Tiene, a ver si por aquí lo tengo, más de 300 páginas. También es una reedición, si no me equivoco, ¿verdad? Este, vamos a conversar sobre esta obra con la autora. Don Rafael Ángel, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted que está ahí, que todavía hasta este momento llegó a esta conversación de secretos entre libros. Los esperamos en una nueva edición la próxima vez, siempre obviamente por culturacr.net. Muchísimas gracias y que tenga un bonito día donde sea que usted se encuentre. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que han escuchado y nos han visto. Y gracias por la paciencia. Hasta pronto. Que estén muy bien.